Hola a todos. Bueno, vamos a empezar por copiar los patrones delanteros, tanto la parte izquierda como la parte derecha, es decir, en este caso hay que hacerlo por partida doble porque es una pieza cruzada. Estoy haciendo la muestra con los patrones que hice a escala a la mitad para que pueda entrar todo el proyecto y se vea mejor. Bueno, pues ya tenemos la parte izquierda y la parte delantera y la parte derecha delantera. Ahora vamos a trazar una línea indicando el centro del patrón. Y del centro hacia la zona del hombro nos vamos a meter 10 centímetros y en la zona de la cintura del centro hacia el lado opuesto 15 centímetros, que es lo que vamos a cruzar. Del final del hombro vamos a trazar una línea de 30 centímetros, que es lo que va a ser la amplitud que le vamos a dar a la manga. Y ahora vamos a unir esos puntos. En la zona del escote que vamos a cruzar, como no tenemos el cuerpo completamente recto, vamos a hacer una línea curva como entrando unos medio centímetro aproximadamente. Y ahora ya nos queda dibujar la manga hasta la línea de la cintura. En ese punto donde termina la manga con el inicio del costado de la cintura vamos a marcar también un piquete para que luego a la hora de la confección sepamos diferenciar hasta dónde tenemos que coser. Ahí vamos a marcar ahí un piquete porque lo que vamos a coser luego es la línea de la cintura y no la manga. Bueno, y así es como quedaría el patrón delantero. Como veis es muy sencillito. La manga podéis también hacer alguna modificación, darle más amplitud, menos amplitud, más corta, más larga, eso ya va al gusto de cada uno. Ahora vamos a cortar dos piezas iguales. Yo voy a hacer lo mismo, voy a cortar dos piezas para luego explicaros cómo se posicionaría en el momento de la confección, donde habría que marcar más piquetes para luego poder hacer coincidir bien las telas. Ese es el hombro, esa sería la manga y esa sería la línea de la cintura. Ahí vamos a hacer un piquete, que es donde nos indica dónde termina la línea del costado de la cintura. Tened en cuenta que en el patrón base, ahí donde estoy indicando, tenemos en la línea de la cintura tenemos más centímetros por la pinza. Y en el centro de la parte delantera hemos marcado otro piquete para luego hacer coincidir esos dos piquetes y que quede bien cruzada la pieza. Ahora estoy copiando este patrón para sacar la segunda pieza delantera. Lo copiamos exactamente igual, marcando los mismos piquetes. Ahí marcamos el piquete de lo que es el centro delantero. Como veis, ahí hacemos coincidir ambos piquetes en el momento de cruzar la pieza y así nos quedarían los dos centros enfrentados y el cruce quedaría igual en ambos lados.
Bueno, esto es lo que es la parte delantera, así es como quedaría. Abajo donde la línea de la cintura ya os pongo que hay que fruncir para ajustarlo a la línea de la cintura. Ya sabéis que tenemos más margen en la cintura por el tema de la pinza. Y esta es la parte de la espalda, que es mucho más sencilla. Hacemos lo mismo, lo copiamos por partida doble y marcamos la línea que indica el centro, y en la zona del cuello le vamos a subir 5 centímetros y vamos a meternos otros 10, como hemos hecho en la parte delantera. ¿Por qué subimos 5 centímetros? Para que luego no se nos vaya la camisa todo el rato para atrás, entonces para que asiente mejor. Y luego al final del hombro vamos a volver a trazar 30 centímetros y dibujamos la manga. La parte de la espalda, como la voy a hacer abierta porque yo hago que la blusa se anude atrás, con el mismo cinturón se va a anudar atrás, entonces hago que quede una pequeña abertura para que quede más bonito. Entonces lo que hago es que del centro de la espalda me meto 1 centímetro y trazo una línea un poco curva. Y eso es todo lo que habría que hacer en el patrón trasero. Ahora vamos a subir esos 5 centímetros. Volvemos a dibujar el cuello de la espalda. Volvemos a trazar la línea de hombro, esos 5 centímetros, y dibujamos la manga. Y ya nos quedaría lo que es la parte de la espalda o el trasero dibujado el patrón. De este habría que cortar también 2 piezas exactamente iguales. Y así es como quedaría el patrón de la espalda. Bueno, y ahora aquí lo hemos recortado, vamos a marcar ese piquete que os digo que es muy importante para la hora de la confección, saber hasta dónde llega la línea de la cintura y dónde empieza la manga. Vamos a copiar otro patrón igual para tener 2 piezas por separados de la espalda. Bueno, y ahora os indico cómo se posicionaría en el momento de la confección. Una vez que tendríamos ya el delantero montado, como veis, enfrentaríamos los derechos y empezaríamos por coser los hombros, que nos tienen que medir exactamente iguales. En este caso yo es que en uno de los patrones, como veis, me he quedado sin papel en la altura del hombro, pero bueno, al final esto es un poco para que sepáis haceros a la idea de cómo se posicionaría. Y de la importancia sobre todo de enfrentar los piquetes, porque nos va a facilitar mucho luego la confección. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, abajo os indico el piquete de la cintura de la espalda, cómo se enfrenta con el piquete de la cintura delantera, y en este caso igual, el piquete de la cintura de la espalda con el piquete de la cintura delantera.
Eso sería muy importante hacerlo en el momento de cuando vayamos a coser, digamos, a confeccionar la cintura. Primero ya lo veréis luego en el vídeo de la confección, primero lo vamos a unir por los hombros y luego ya vamos a proceder con el tema de la cintura. Pero bueno, así al final os lo pongo para que os resulte más fácil, porque a veces con la tela parece que nos perdemos un poco. Bueno, aquí os lo explico un poco para que quede un poquito más claro. Y ahora vamos a proceder a hacer lo que sería la zona del cinturón o fajín, como lo queráis llamar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir las cinturas. En este caso, habría que hacer, en la parte trasera va por separado, ¿vale? Porque va lo que es la medida de la cintura y luego le añadimos unos 75 centímetros más de una tira un poco más estrecha, porque es la que vamos a utilizar para atar el top a través de una lazada. Yo en este caso ponemos de ancho lo que mide la cintura de cada uno de nosotros y luego yo le echo de ancho de 14 centímetros. Si podéis hacerlo doble mejor, porque asienta mejor la cintura. ¿Veis? Esta sería la cintura y esto es lo que le vamos a prolongar. Yo aquí obviamente en el papel no me da margen, pero bueno, esto que añadimos de más, que es así más estrecho, unos 75 centímetros de largo es lo que más o menos vamos a necesitar para poder hacer una buena lazada. Lo recortamos siempre dejando en el extremo 1 centímetro como margen de costura, porque luego eso va unido en el costado con el cinturón delantero también. De todos modos ahora os lo indico mejor. En la imagen, en el vídeo se verá mejor. Y ahora vamos a hacer el cinturón delantero. Vamos a quitar la parte trasera, vamos a coger el delantero y vamos a medir una vez que está cruzado del centro del patrón hacia el costado. Teniendo en cuenta, esto lo tenemos que hacer una vez que ya hemos fruncido, ¿vale? El frunce es importante hacerlo igual en ambos lados. Y entonces medimos lo que es una mitad, porque luego el patrón lo vamos a hacer al lomo en el delantero para que cuando abramos no haya una costura en medio. Como veis, hacemos el ancho de lo que es una cintura, lo que es un lado de la cintura, el ancho igual que el de atrás, yo le echo de 14 centímetros, ahí os lo indico, lo vamos a hacer al lomo, y ahora al recortar veréis el porqué. ¿Veis? Ahí es donde luego va a ir unido con la parte del cinturón trasero, por eso hay que dejar un margen de costura tanto en uno como en el otro, para que no nos lo reste de nuestra medida de la cintura. Ese es el centímetro que le vamos a añadir para margen de costura. Y vamos a hacer lo mismo en el de la espalda, que yo no se lo había dejado, así que se lo vamos a añadir ahora. Vamos a simular que esta es la tela, entonces lo vamos a hacer al lomo, que es doblado a la mitad. ¿Veis por qué? Porque ahora indicamos un piquetito en el centro de cada uno del cinturón y luego a la hora de confeccionar, ¿ves? Marcamos el centro del patrón delantero con el centro del cinturón. En este caso el cinturón parece más pequeño, pero porque claro, falta por fruncir la pieza delantera. Y luego por ahí vamos a unir tanto en un lado como en el otro del delantero ambos cinturones traseros y ya quedaría los patrones hechos, listos para la confección.
Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dedito para arriba, suscribiros si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo tutorial. Y nada, nos vemos la próxima semana. Compartid si podéis para llegar a más gente y en el próximo vídeo veremos la confección. ¡Chao!